Bien, entonces he hecho el recordatorio de la primera parte del teorema fundamental del cálculo, vamos a la segunda. En esta segunda parte del teorema fundamental del cálculo es como que le encontramos una forma, digo simple, pero no es tan simple, de encontrar la integral definida de una función, sin necesidad de ir por el lado del cálculo de límite de sumas de Riemann. La verdad es que hasta ahora las pocas que hemos hecho nos han llevado cuentas, pero dentro de todo no fueron tan complicadas. Yo les cambio un poco la presentación. A ver qué me dice Germán. Dice que no me puede escuchar. Evidentemente me escuchaban, no sé el resto. Ger, ¿alguien no me escucha? Yo sí te escucho, profe. A ver, voy a poner acá porque si no me escuchan no van a entender lo que estoy preguntando. Va a ser más fácil esto. Bueno, em, esta segunda parte del teorema fundamental, digo, me trae esa forma simple de calcular una integral definida en la que no tengo la necesidad de calcular una suma de Riemann y menos el límite de esa suma de Riemann. Pero la palabra cuando yo digo simple tampoco es tan simple porque después nos vamos a dar cuenta que no todo es tan fácil, ¿no es cierto? Pero al menos sí es cierto que puedo ir por otro camino al momento de calcular una integral definida. ¿Qué es lo que dice la parte 2 del teorema fundamental del cálculo? La misma hipótesis que la primera. Si tenemos una función que es continua sobre un intervalo cerrado, entonces la integral definida dentro del intervalo AB de la función f chiquitita de x va a ser igual a f mayúscula en b menos f mayúscula en a, donde la f mayúscula, ¿quién es? Una antiderivada de la función integrando. Es decir, es una función cuya derivada me da la función f chiquitita. O sea que entiendo ahora que las integrales definidas vinculadas con las derivadas van a estar, porque necesito de la función integrando buscar una primitiva. Una, una, solo una es suficiente. Y a esa primitiva la evalúo en el extremo superior, la evalúo en el extremo inferior y hago la resta. ¿Y dónde están las sumas de Riemann acá? No están. Lo que vamos a tratar de hacer es justamente demostrar este teorema. No está en el PDF que yo les compartí, lo vamos a hacer acá juntos. Vamos a tratar de ver de qué manera uno puede demostrar justamente este teorema. Vamos a hacerlo más grande. La demostración la hago porque en realidad es bastante sencilla. No es a lo mejor tan sencilla la parte 1, y aunque sea una de las dos, vamos a hacer. En esta oportunidad elijo hacer la parte 2 eh, porque no es complicada. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Nosotros lo que sí sabemos es que por la primera parte del teorema fundamental del cálculo, la función g chiquitita de x, construida como la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, es una función continua en el intervalo cerrado AB y además cumple la condición de que g es derivable en el intervalo AB y dentro de ese intervalo abierto AB lo que se cumple es que la derivada de g coincide con la función f chiquitita de x. Es una antiderivada. Es una antiderivada. Entonces ahora digo, considero, para demostrar este teorema, f mayúscula una antiderivada cualquiera de la función f en el intervalo cerrado. Sea entonces f mayúscula una antiderivada de la f chiquitita en el intervalo cerrado AB. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que la derivada de f mayúscula
coincide con la f chiquitita en el intervalo cerrado AB. Y entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que sabemos que esta f de x no es más que esta g chiquitita más una constante arbitraria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo tengo una primitiva de una función, automáticamente tengo todas sumando una constante arbitraria? O sea que esa f antiderivada cualquiera de la f chiquitita, seguro tiene que haber surgido de, en particular, a la g, haberle sumado alguna constante en particular. Pero esto es cierto en el dominio más restrictivo de las dos. Esto es un poquito más exhaustiva la interpretación, ¿no? Yo sé que la derivada de la g chiquita coincide con f en el intervalo abierto. A ver, eso es por teorema fundamental del cálculo parte 1. La f mayúscula cumple la condición de que su derivada coincide con f en el intervalo cerrado. Es como que estas dos cosas son ciertas, pero sobre dominios diferentes. La derivada de la g coincide con f en el intervalo abierto. La derivada de f mayúscula coincide con la f chiquitita en el intervalo cerrado. Entonces, en el dominio más restrictivo, esto es cierto para todo x que está dentro del intervalo AB. Ahora, también es cierto que como f mayúscula y la g chiquitita, las dos son continuas dentro del intervalo AB, entonces necesariamente esa igualdad que yo estoy considerando ahí se cumple para todo x también en el intervalo cerrado. Lo único que tengo que tener en cuenta es que para que se cumpla el intervalo cerrado, cuando lo digo en A es porque me estoy acercando por la derecha en A, y cuando lo digo en B es que me estoy acercando por la izquierda. En definitiva, lo que me importa es concentrarme en que esto es cierto. Eso es cierto. Entonces fíjense qué pasa ahora cuando planteo la siguiente cuenta. Cuando hago f mayúscula en B menos f mayúscula en A, o sea, justo lo que aparece acá, lo puedo pensar como esto. Esto sería la función g de x más c evaluada en B menos g de x más c evaluada en A. O sea, f en B, ¿quién es? G en B más c. O sea, esto es esto. Y a eso le resto f en A. O sea, g en A más c. Esto que está acá no es más que f en A. Si yo distribuyo este menos en el paréntesis, ¿qué pasa con las c, que son esa constante arbitraria? Se cancelan. Se cancelan. Entonces me quedaría g en B menos g en A. Pero digo, ¿y quién es g en B? Entonces miro quién es g de x. Entonces digo, g en B, ¿quién va a ser? Si pongo B acá, es la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Menos, ¿quién sería g en A? Integral de A hasta A de f de t. Sí, señor.
Y de este lado de la derecha, ¿qué podría decir en particular? Puedes decir que es cero, porque es de A hasta A. Bien, esa integral, esta particularmente es cero, porque tiene el extremo inicial y el extremo final, que es el mismo numerito. Por lo tanto, del lado de la derecha, lo único que sobrevive es esto, la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t. Entonces, me fijo de dónde partí, me fijo a dónde llegué y estoy demostrando el teorema. Que la integral desde A hasta B de f de t diferencial de t no es más que f mayúscula en b menos f mayúscula en a, donde esa f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita. O sea que yo ya tengo manera de encontrar una integral definida sin pasar por hacer una suma de Riemann. Eso es buenísimo. Vamos entonces a lo concreto. Una vez que entendí cómo funciona este teorema, fíjense en un ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero calcular la integral desde 1 hasta 3 de e a la x diferencial de x, e a la x es una función súper buena en las cualidades, es infinitamente derivable. Es más, la derivada de e a la x, ¿quién es? La misma, Ella e a la misma. X. O sea, la derivo una vez, la derivo dos veces, la derivo las veces que quiera, y la derivada de e a la x va a ser siempre e a la x. Entonces digo, encima e a la x no es una función de la cual cuando yo haga la suma de Riemann tenga algunos resultados vistos a nivel de esas sumatorias finitas. Lo tenía para la suma de los primeros n números naturales, la suma de los primeros cuadrados de los n números naturales, con los cubos, pero no sumaba expresiones que tenían que ver con e. ¿Sí? ¿Y esto? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, gracias a que tengo el teorema fundamental del cálculo parte 2, se supone que basta con buscar de la función integrando una función primitiva, una cualquiera, de la cualquiera lo que hago es elegir aquella con una constante arbitraria 0. Entonces, una función primitiva de e a la x es ella misma. Entonces, el teorema fundamental me dice que a esa función integrando, a esa función, perdón, primitiva, la evalúa en el extremo superior y le reste esa función primitiva en el extremo inferior. Entonces, e a la 3 menos e a la 1 es la cuenta final del cálculo de esta integral definida. ¿Cómo solemos en la práctica escribir un paso intermedio, que está bueno escribirlo como para identificar cuál fue la primitiva elegida? Hacemos este paso de acá. Fíjense que este paso acá no estaba. Damos a entender quién es la función primitiva que se eligió y ponemos una línea vertical en donde indicamos los extremos sobre los cuales va a trabajar esta función primitiva. Entonces estoy indicando que la función primitiva es e a la x y la voy a evaluar en estos extremos, el extremo superior, el extremo inferior y la resta. ¿Mm? Otro ejemplo, función coseno. ¿Qué pasa si me piden a mí evaluar la integral definida desde 0 a pi sobre 2, la función coseno? Bueno, busco de la función coseno una función primitiva. Una función primitiva, ¿quién es? La función seno. Entonces esa función la evalúo en pi sobre 2 y le resto esa función primitiva evaluada en 0. Acá les dejo cómo lo escribiríamos más bien en la práctica, donde dejamos este paso intermedio, donde uno indica que la función primitiva que usa es seno de x, y con este palito así vertical indicamos los extremos sobre los cuales las vamos a calcular. Seno de pi sobre 2 menos seno de 0. ¿Estamos? Y ahora, coseno de pi, evaluada entre 0 y pi sobre 2, ¿no? Tengo pi sobre 2, tengo la función coseno, en 0 vale 1, después hace esto, y después continúa, ¿no? Pero no me interesa ahora eso. Esta integral
entre 0 y pi sobre 2. ¿Qué representa? ¿Qué representa este número 1? En este El dibujo. área de la curva. No, no es el área de la curva, porque la curva no tiene área. Sí Debajo de la curva. ahí va. Esto está mejor, ¿no? Es el área de la región debajo de la curva por encima del eje X dentro del intervalo de trabajo que es desde 0 hasta pi sobre 2. Eso es el área de esa región. Por supuesto, ¿por qué? Porque la función sobre toda esa región es mayor o igual que 0. ¿Está? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Si la función la grafico, la función exponencial hace esto, ¿no? En 1, la función vale e. En 3, bueno, e a la 3. Y entonces este numerito no es más que el área de toda esta región. La función es positiva ahí. ¿Mm? Bueno, para terminar este PDF, sí dar a entender estas cuestiones que de alguna manera el proceso de integración y de derivación, de alguna manera, son uno el proceso inverso del otro. Pero hay que tener cuidado acá. Esta placa mírenla bien porque yo muchas veces lo pido en los exámenes de teoría y me encuentro con sorpresas. Si yo tengo esta función integral, el teorema fundamental del cálculo parte 1 me dice que la derivada de esta función coincide con la función integrando evaluada en x. Entonces es como decir, parto de la función f, la integro, la derivo, vuelvo a f. Ahora el camino lo hago al revés. Parto de f, la derivo, la integro. No vuelvo a la misma f. ¿Se dan cuenta? No vuelvo a la misma f. Vuelvo a f de x menos f de a. ¿Por qué? Porque acá la función integrando es la derivada de la f. ¿Quién es una primitiva de la derivada de la f? La f. Porque la derivo y me da la función que está acá adentro. Entonces ahora, esto fue por teorema fundamental parte 1. Esta parte por teorema fundamental parte 2 es esa función primitiva evaluada en el extremo superior menos la función primitiva en el extremo inferior. Por eso digo que esto es un proceso uno inverso del otro, pero con comillas la palabra inverso, con cuidado. Si a una función primero la integro, después la derivo en este proceso, sí me da la función de partida. Pero si hago al revés, hay una constante ahí que necesito agregar que tiene que ver con lo propio que dice el teorema fundamental parte 2. Bueno, por supuesto que este tipo de cuentas de integrales definidas, digo, qué bueno, con tal de buscar una primitiva de la función integrando, yo ya tendría calculada la integral definida. Está buenísimo. Pero ahora se abre todo otro camino, otro mundo desconocido, que es el de búsqueda de primitivas. Porque no todas las funciones que yo voy a poner acá como funciones integrando son funciones a las cuales les pueda calcular una primitiva haciendo un camino súper fácil. Eso es otro mundo de abordaje donde voy a tener que buscar primitivas. Y la verdad es que las primitivas sencillas, como estos dos ejemplos, van a ser las menos. En general voy a tener un montón de problemas relacionados con buscar primitivas. Por supuesto que lo que va a venir es justamente buscar caminos de búsqueda, que los que vamos a ver nosotros no son los únicos, pero sí van a ser como los esenciales a considerar en esta búsqueda de primitivas, que tiene que ver con las técnicas de integración. Hoy vamos a ver una de ellas. Bien, bueno, este PDF sí, ahora lo terminamos, lo teníamos como bastante avanzado, pero no lo habíamos podido terminar, así que ese
lo dejo, ¿cierto? Este otro PDF, la verdad no me acuerdo si lo subí. Por supuesto que se lo subo en el día después, ¿no? No me acuerdo. Teorema del cambio neto. Cuando uno hace un poco la continuación del libro, después de teorema fundamental del cálculo, aparece teorema del cambio neto. Más que nada está focalizado en cuestiones de práctica. Es más práctico a lo mejor que otra cosa. En el que, en principio acá en esta placa lo único que hago es recordar teorema fundamental parte 1 y parte 2. Parte 1, parte 2. ¿Qué es lo que dice cada uno? En la parte 1, lo que vimos recién, de esto de que un proceso era de alguna manera uno el inverso del otro, y esto es lo que me dice la parte 2 del teorema fundamental. Entonces, es como que hacemos una lectura un poquito más minuciosa de la parte 2 del teorema fundamental. Si yo observo el teorema fundamental, lo veo acá, ¿no? Esto es lo que dice cuando la función f chiquitita es continua. Ahora, esta f mayúscula, ¿quién es? Una primitiva de la f chiquitita, es esta. Bueno, ¿por qué no escribir entonces esta ecuación que tenemos acá, esta fórmula de cálculo, usando solo una letra, no una f mayúscula y una f chiquitita? Entonces, en vez de poner f chiquitita acá, lo que yo puedo hacer es poner la derivada de la f mayúscula. Entonces, esta expresión, esta fórmula, la podemos reescribir de esta manera. La integral desde a hasta b de la derivada de f mayúscula, de x diferencial de x, es esa f mayúscula en b menos la f mayúscula en a. Y a esta expresión le cambiamos apenas la presentación, es la que nos va a permitir escribir lo que se llama el teorema de cambio neto. Porque en definitiva, hacer esta cuenta es justamente calcular el cambio producido por esa función f mayúscula dentro del intervalo b. Es el delta f que nosotros llamaríamos. Es el cambio neto de la función. Entonces ahora nos permitimos escribir lo que nosotros llamamos eso, ¿no? El teorema de cambio neto, que no dice nada nuevo en relación a lo que dice el teorema fundamental de cálculo parte 2, pero bueno, lo escribimos sobre un teorema. La integral de una razón de cambio es el cambio neto. La integral de una razón de cambio es una derivada, es el cambio neto de la función. Entonces esa mirada del teorema fundamental del cálculo parte 2 me permite a lo mejor empezar a hacer ejercicios de práctica que me van a pedir hacer esa cuenta, el cambio neto de alguna función. Entonces, el primer ejemplo tiene que ver con, supongamos que estamos trabajando con una función v que marca el volumen de agua en un depósito, instante a instante. V de t, o sea, V de 1, el volumen del depósito en el tiempo 1. Supongamos que son minutos al primer minuto. Si t es igual a 2, bueno, el volumen de agua del depósito a los 2 minutos. Algo que va cambiando con el paso del tiempo. Donde su razón de cambio, o sea, la derivada, la razón sobre la cual fluye el agua en el depósito, está dada por su v' de t. Entonces, la integral de la razón de cambio de este volumen coincide con el cambio neto del volumen. O sea que el volumen del depósito en el instante 2 menos el volumen del depósito en el instante 1 es el cambio que se produce del instante t1 al instante t2, se podría calcular a partir de esta fórmula.
Entonces digo, bueno, a ver qué ejercicio se puede justamente trabajar en esta mirada, en este enfoque del cálculo del cambio neto. Miren, supongamos que, bueno, el ejercicio dice una sustancia química fluye en un tanque de almacenamiento a una razón, una velocidad, ¿no? A una razón de 180 más 3T litros por minuto, donde lo estamos considerando dentro de una primera hora, ¿no? Minuto desde 0 hasta 60. Nos pide el ejercicio encontrar la cantidad de sustancia química que fluye en el tanque durante los primeros 20 minutos. Obviamente que ese tanque tiene una velocidad que es positiva, porque es 180 más 3 por el tiempo, o sea, va creciendo el volumen del tanque, y nos pide eso, que veamos la cantidad de sustancia que fluye en el tanque en los primeros 20 minutos. O sea, tomo el tiempo inicial, tomo el tiempo final y hago la diferencia de los volúmenes entre el instante final y el instante inicial. O sea que tendría que estar haciendo, para este caso, B en 20 menos B en el instante inicial. La función volumen no la tengo, porque si no hubiese sido fácil. Si a mí me dicen cuál es la ley de la función volumen, hago el volumen en 20, le resto el volumen en 0 y ya está. Lo que me dan de la función volumen es su velocidad. Entonces sí o sí tengo que apelar a esto para poder hacer la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la integral desde 0 hasta 20 de esta razón de cambio de la que me habla el teorema, y bueno, lo resuelvo. Que ahora se supone que yo ya sé resolverlo. ¿Por qué? Porque si esta es mi función primitiva, perdón, esta es mi función integrando, el teorema fundamental del cálculo, parte 2, me dice, hay que buscar una primitiva de esta función. Una función que al derivarla me dé la función integrando. Como la función integrando es una función polinómica, no tendría tanto problema de buscar una función primitiva. ¿No? Fíjense que acá está la propuesta. 180 por t sería como una primitiva de este primer término, y una primitiva de este segundo es 3t cuadrado sobre 2. Una vez que la encontré, porque necesito una primitiva, no le agrego ninguna otra constante arbitraria al lado, la integro entre 0 y 20. Entonces, ¿qué hago? Evalúo esta expresión en 20 y le resto la valoración de toda esta función en 0. Este es el resultado final. Entonces, en este caso, si tengo que dar una solución a mi problema concreto, la cantidad de sustancia que fluye en los primeros 20 minutos es 4.200 litros de esa sustancia. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ahí te puede dar negativo. A ver, podría darme negativo si en vez de incorporar sustancia, lo que estoy haciendo es sacarla. Justo por eso les decía que en este caso, si analizaba un poco la función velocidad, a medida que va pasando A el diferencia tiempo, esta función es positiva, entonces la derivada, si es positiva, la función es creciente. Entonces el volumen va a ir claro, creciendo. Esa fue un poco la interpretación. Interpretación que está buena por ahí hacerla en la medida en que uno pueda, digamos que la función me deje, porque yo ya sé si el resultado que me da tiene sentido o no. Si me hubiese dado un número negativo, yo digo, che, la función velocidad era positiva siempre. Debería haber ido creciendo la función. ¿No es cierto? Hay cosas que a uno le pueden llamar la atención, pero podría. Y la interpretación es esa, que disminuyó. sí. Ujú. Vamos con otro ejemplo clásico en digamos, en este enfoque de teorema del cambio neto. Supongamos que de un objeto, de un móvil, de una partícula, lo que yo tengo es su posición instante a instante. Función posición que en general ustedes deben recordar, le llamábamos SDT.
En cálculo 1 lo veníamos como llamando así. Función posición del objeto con el que esté trabajando. Obviamente si derivo la función posición, lo que tengo es su función velocidad. Entonces, el cambio neto en la posición, se va a poder calcular como la integral en el intervalo de tiempo de la función velocidad. ¿Sí? Esta b de acá es S'. Por supuesto que acá después vamos a hacer la salvedad que no es lo mismo el cambio neto en la posición que la distancia recorrida por el objeto. Porque yo puedo a lo mejor empezar en un momento, en un cierto lugar, recorrer y volver al mismo lugar. Y el cambio neto que yo veo es 0, porque veo dónde partí, veo dónde llegué, es 0. Sin embargo, la distancia recorrida no fue 0. Ahora vamos a ver, digamos, cómo lo vamos a hacer en algún ejercicio. ¿Qué es esto? Si yo lo que quiero es, en todo caso, pensar en la distancia recorrida, lo que voy a hacer es integrar el valor absoluto de la función velocidad. En ese caso sí voy a tener una distancia recorrida. Por lo tanto, si quiero desplazamiento, voy a hacer la integral desde t1 hasta t2, los instantes que me interesan de la función velocidad. Y si quiero distancia recorrida por ese objeto, por esa partícula, es la integral desde t1 a t2, pero de el valor absoluto de la velocidad. Porque ustedes saben que en este caso de función desplazamiento, que la función velocidad sea positiva, es que estoy yendo hacia la derecha. Que la velocidad sea negativa es que retrocedo. Entonces, como yo quiero calcular distancias, voy a ir tomando los valores absolutos de la función velocidad. Ejemplo. Tengo una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta con una función velocidad. La función velocidad es este polinomio de grado 3. T cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 pies por segundo. Dice, pregunta A, ¿cuál es el desplazamiento de la partícula en el instante que va desde 1 a 5? ¿Y cuál es la distancia recorrida de la partícula en el instante que va de 1 a 5? Para el desplazamiento, que lo vimos hace un ratito, para el desplazamiento tengo que hacer la integral de la función velocidad como viene. ¿Cómo viene? Entonces, bueno, integro la función velocidad. Fíjense que es una función nuevamente polinómica que no me va a traer problemas al momento de buscar una primitiva. Voy buscando primitivas término a término, ¿no? Una primitiva de t cubo, a la 4 sobre 4, menos una primitiva de 10, t cuadrado es 10 por t al cubo sobre 3. Una primitiva de 29 por t es 29 por t cuadrado sobre 2. Y una primitiva de menos 20, bueno, menos 20 por t. Tengo una primitiva, una vez que la encontré, la fórmula dice, la tengo que evaluar en el extremo superior y tengo que restar esta función primitiva evaluada en el extremo inferior. Cada una de las cuentas están explicitadas acá y tenemos el resultado final. Como dio positivo, evidentemente, si la partícula partió de una cierta ubicación, pudo haber hecho un recorrido hacia adelante, después pudo haber vuelto para atrás, después volvió para adelante. Bueno, la diferencia entre el lugar donde está, final, menos el lugar de donde partió, da esto. 32 tercios. Pies, ¿no? Porque era pies. En definitiva, se terminó quedando a la derecha 32 tercios pies. Ahora, para resolver la parte 2, que es la de distancia total recorrida, lo que voy a tener que cambiar en ese apartado B, que es lo que viene ahora, es que voy a tener que hacer la integral desde 1 hasta 5 del valor absoluto de la velocidad.
¿Cómo es eso del valor absoluto de la velocidad? Si yo tuviese que, vieron que miles de veces habrán escrito valor absoluto de x es x si x es mayor o igual a 0 y es el opuesto de x si x es menor que 0. Fantástico con eso. ¿En qué cambia si yo pongo esto? Y lo quiero abrir. ¿Cómo tendría que escribirlo? ¿Cómo lo escribo? Sería x cuadrado sobre 2 si x mayor o igual a 0. No, ¿por qué decís x cuadrado sobre 2? Ah, sería la función velocidad. A ver, dale, ahí vamos. A ver, vamos, anímate. Vamos, alguien lo puede ayudar también, que se animó. Es como una plantilla, ¿no? Quiero completar esta plantilla que tengo acá, la idéntica, igual a esta, pero con la función velocidad. Bueno, seguimos entonces con, en donde estábamos, habíamos hecho el apartado A de este ejemplo y estábamos recordando de alguna manera, voy a escribir acá, la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x, habíamos dicho que coincide con x, si x es mayor o igual a 0, y es el opuesto de x si x es menor que 0. Entonces, habíamos también visto que para poder responder a la pregunta B de cuál es la distancia recorrida por la partícula, lo que vamos a necesitar calcular es la integral desde 1 hasta 5, que es nuestro intervalo de tiempo que nos interesa, del valor absoluto de la función velocidad. Entonces, necesitamos saber cómo tendría yo que escribir el valor absoluto de la velocidad luego en el intervalo que me interesa. Entonces, de alguna manera, manteniendo esta plantilla, digo, valor absoluto de B. ¿Cómo lo puedo escribir? Decíamos. Y alguien que creo que quería decir algo y después me corto. Y te va a quedar toda la función velocidad al cuadrado sobre 2. Puede ser. No, pues es que no sé muy bien cómo es que lo pensaste vos así, porque la función velocidad tiene esta ley, que es la que está acá. Esta es la función velocidad. Y yo lo que quiero es buscar en realidad, para una función velocidad cualquiera, porque esto lo vas a tener que hacer para cualquier ejemplo, cómo escribiría el valor absoluto de una función b de t, de una función. Después verás qué Profe, pasa. puede ser b de t si x es mayor o igual a 0, o si no, menos b de t si x es menor a 0. Bueno, yo voy a escribir lo que vos me dijiste. b de t, si x es mayor o igual a 0, y menos b de t, si x es menor que 0. Eso es lo que vos me dijiste, ¿no? Bueno, fíjate que no tiene demasiado sentido, porque acá era, si acá ponía x, acá ponía x, acá ponía x, acá ponía menos x y acá ponía x. No es esa estrategia o esa plantilla que yo veo acá. Te darás cuenta que yo veo b de t, fantástico, b de t, fantástico, menos b de t, pero ¿y esto? Claro, tendría que irte ahí. Y t, Profe, claro. pero tengo No, una pregunta. El no. tiempo. Ah, no, no. Decime, Joaquín. No, que estaba pensando que el tiempo es siempre positivo. Entonces no sé si cómo Ay, quedaría el valor absoluto, no quedaría siempre bueno, pero igual. que tampoco está bien ponerte acá, no le arreglo las cosas si pongo b de t. Valor absoluto, fíjense cómo es la lectura. Valor absoluto de algo, voy a decir algo, es el mismo algo si el algo es mayor o igual a 0. No, B de T, no, no Ah, te solo. acá no puede estar t solo, sino que en la plantilla lo que tengo que poner es b de t. B de t. ¿Está bien eso? O sea, esta parte no estaba bien de lo que me estaban diciendo. Digamos, ahí yo tengo que... Ah, acá había gente que quería entrar.
Acá yo tengo que tener en cuenta que lo que tengo que escribir acá es B de t, el valor absoluto, es el propio B de t. Si B de t es mayor o igual a 0, y ahí respeto la plantilla, como estaba acá, y es el opuesto de B de t, si B de t es negativo. Y acá respeto la plantilla. Entonces yo lo que necesito saber de esta función t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20, necesito saber dónde es positiva y dónde es negativa dentro de mi intervalo de trabajo. Porque dependiendo dónde sea positiva, dejaré la misma ley, y donde sea negativa tendré que dejar la ley opuesta. ¿Estamos? Entonces, ese detalle hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede con esta función velocidad? Es una función de alguna manera elegida, en la que la función velocidad, como es un polinomio de grado 3, lo puedo factorizar de una manera simple. Entonces acá brindamos, en este caso, la factorización de ese polinomio. Las raíces, digamos, de esa función velocidad son 1, 4 y 5. Si bien acá yo lo comparto la gráfica de la función velocidad, no es la idea que ustedes gasten energías en buscar quién es la gráfica de la función. No es lo que me interesa en realidad. A mí lo que me interesa es conocer en el tramo de 1 a 5 cuál es el signo. Entonces a mí me interesa el tramo que va de 1 a 5. ¿Quiénes son las raíces de la función velocidad? Justo el 1, justo el 5 y un alguien más, que es el 4. Entonces, lo que yo ya sé es que en el tramo de 1 a 4, la función velocidad va a tener que tener un signo, y desde 4 a 5, la función velocidad va a tener que tener otro signo. Porque el 1, el 4 y el 5 son los únicos ceros que tiene esta función, que es polinómica. Entonces, ¿cómo hago para saber de la función v qué signo tiene dentro del intervalo 1 a 4? La función b en 1 vale 0, obvio. La función b en 4 vale 0, obvio. ¿Qué signo tiene entre 1 y 4? ¿Cómo lo evalúo eso? Tengo que elegir un punto medio por ser continua, entonces poder de la derivada. ¿No? La idea es esa. Buscar un representante, qué sé yo, elijo el 3, acá. Evalúo esta función que estoy trabajando en 3, y el signo que tenga la función en 3 va a ser el signo compartido sobre todo el intervalo 1 a 4. Obviamente, como yo estoy dando la gráfica de la función, lo que va a pasar es que cuando yo reemplace b en 3, esto me va a dar positivo. Entonces, sobre todo este tramo, la función velocidad es positiva. En el tramo que va de 4 a 5, también la estrategia será elegir un punto representante. No sé, se me ocurre el 4,5. Evalúo b en 4,5, y en este caso, bueno, porque insisto, yo estoy compartiendo la gráfica, ya sé que va a ser negativo, pero si no hago la cuenta, evalúo esto en 4,5, esto va a ser negativo. Entonces acá negativo, 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 negativo. Quiere decir que en el tramo que me interesa, en el intervalo que va de 1 a 4, la velocidad coincide con su valor absoluto. Mientras que en 4 hasta 5, el valor absoluto de la velocidad coincide con su opuesto. Por eso van a ver esto. La separa a la integral del valor absoluto entre 1 y 5 como suma de dos integrales. Desde 1 hasta 4 de la propia función velocidad, porque ahí es positiva, y en todo caso lo que hace es sumar la integral desde 4 hasta 5 del opuesto de la velocidad. Este menos, en vez de dejarlo ahí, ¿qué hace? Lo deja adelante, que es este que está acá. ¿Cómo se hace la cuenta posterior? Ya lo sé. De la función integrando, que justo en este caso es la misma, pero con el menos adelante, sé buscar una primitiva. Lo hice en el apartado anterior. Teniendo los cuidados, la evalúo en 4 menos la valoración en 1, acá la valoración en 5 menos la valoración en 4, tengo esta cuentita y obviamente este numerito es más grande que el otro.
71/6 pies. Puedo hacer la cuenta en la calculadora, ver un valor aproximado y tengo el valor final. Pero tiene este agregado, el estudiar el valor absoluto de la velocidad. ¿Podría haber pasado que sobre todo el tramo de 1 a 5 la velocidad haya sido positiva? Y sí, obviamente, y entonces termina quedándome el cambio neto idéntico a la distancia recorrida. No pasaba en este caso. Bien. Solo para terminar esta parte, comentar, no sé si hay tantos ejercicios de esta parte seleccionados, pero que podría pasar, como en otro ámbito, que esté trabajando con una función CDT que me marque la concentración de un producto, del producto de una reacción química en un instante. Entonces, el cambio neto en la concentración desde el instante T1 al instante T2 se va a poder calcular como la integral desde T1 a T2 de la derivada de esa función concentración. Es como que en otro enfoque estoy calculando lo mismo, digamos, en cuanto a aplicación del teorema del cambio neto. Y en el caso, por ejemplo, de tener una masa de una varilla que va desde un extremo a otro, la densidad lineal no es más que la derivada de la función que marca la masa de esa varilla. Entonces podría medir el cambio de la masa producido del extremo de comienzo al extremo de llegada de la varilla como la integral sobre ese intervalo de la función densidad. En otro enfoque, en otro ámbito, ¿no? Entonces, yo creería que muchos de los ejercicios que nosotros vamos a estar trabajando van a tener que ver con función posición o a lo mejor con esta cuestión de volumen, como lo hemos visto en el primer ejercicio. No descarto, por supuesto, que haya algún que otro ejercicio también propuesto que tenga que ver, pero muy poco, con esto. Es otra visión de lo mismo. Es la interpretación sobre otro contexto. Bueno, el teorema del cambio neto es más que nada una cuestión de aplicación de práctica. No hay nada, no hay nada conceptual de teoría que tenga que estar diciéndoles. Esa sería la sección 5.4 del libro. Vamos a comenzar uno de los métodos de integración que vamos a estar trabajando. Métodos de integración hay muchos, por supuesto. Nosotros solo vamos a concentrarnos en dos. El método de integración por sustitución y el método de integración por partes. Hemos trabajado hasta no hace mucho otro método de integración que era el de fracciones simples o fracciones parciales, que ya desde el año pasado empezamos a no darlo más, ¿no? No quita a lo mejor que alguna comisión, que no es que está de manera recursiva cuatrimestre tras cuatrimestre, tenga ganas a lo mejor de comentarlo, pero no va a ser algo que se va a evaluar. Entonces nosotros vamos a concentrar la mirada en estos dos métodos de integración. ¿Qué son los métodos de integración? Son formas de poder encarar la búsqueda de funciones primitivas. Cuando las funciones primitivas ya no son tan fáciles de ver. Hasta ahora trabajamos con función exponencial, con una función que era coseno y en los ejercicios de recién con funciones que eran polinómicas. Hasta ahí fantástico. Pero cuando ya empieza a ponerse un poquito más turbia la situación, no es tan sencillo. En principio esto, ¿no? Hay expresiones de integrales definidas de funciones que medianamente conocemos. Si se acuerdan, esto lo podrían haber dado tranquilamente en cálculo 1. Una primitiva de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Por supuesto, más una constante arbitraria, ¿no? Esto funciona en la medida en que n no sea menos 1, porque si n es menos 1, esto se anula.
Ahora, si n llegara a ser -1, es porque estamos hablando de esta función. Y una primitiva de la función 1 sobre x es la función logaritmo natural del valor absoluto. Que una de las cosas que en cálculo 1 se demuestra es justamente que la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es 1 sobre x. Es todo cálculo 1 eso. Y para aportar una más, la integral indefinida de coseno de x, diferencial de x, es seno de x más e. Y podría seguir, ¿no? La integral indefinida de e a la x diferencial de x es e a la x más e. Siguen las reglas de linealidad la integral indefinida. O sea, hay cosas que son fáciles de calcular, pero no siempre es sencillo. No siempre es sencillo buscar funciones primitivas. Entonces, vamos a buscar una forma de buscar primitivas usando en principio la regla o la técnica de integración por sustitución. Esa técnica de integración por sustitución tiene como una base o una esencia que se relaciona con regla de la cadena. Así como la técnica de integración por partes se vincula esencialmente con la técnica de derivación de un producto. Entonces vamos a esta. ¿Qué es lo que dice la regla de sustitución? Ya lo vamos a entender cuando lo hagamos sobre los ejercicios, justamente, ¿no? Si u es igual a g de x, es decir, es una función diferenciable, cuyo conjunto imagen, acuérdense que rango e imagen para nosotros son sinónimos, es un intervalo i, y la función f, chiquitita, es una función continua sobre ese conjunto i, considerando f mayúscula una antiderivada de la f chiquitita, yo voy a poder demostrar que la integral indefinida de este producto de expresiones, donde acá tengo f evaluado en g de x, por g' de x diferencial x, es igual a la integral indefinida de f de u diferencial u. Hay una sustitución, hay un cambio que estoy haciendo de variables que hace que una integral que en principio tiene un montón de términos se pueda calcular a partir de una integral más reducida. Entonces las técnicas de integración lo que hacen es llevarme a calcular la integral indefinida de una función más fácil que la original. No me terminan el cuentito rápido. Me dicen, seguí por acá, que por acá el camino va a ser más fácil. Vamos a demostrar esta regla y después ahora, por supuesto, la vamos a usar para entenderla sobre ejercicios. La demostración es lo que ustedes ven acá. Si a mí por dato me están diciendo que la f mayúscula, voy a poner rojo, que la f mayúscula es una antiderivada de la f chiquitita en i, la interpretación de eso es que la derivada de f mayúscula es la f chiquitita en i. Esa es la interpretación. Y ese es el dato. Todo lo que tengo en el primer y segundo renglón es hipótesis para mí. Entonces, supongamos, sin meterme ya con integral indefinida, que se propone uno calcular la derivada de esta composición. La derivada de f mayúscula compuesta con g de x. Según la regla de la cadena, la derivada de una composición es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. ¿Qué es lo que está escrito acá? La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, según lo que yo ya sé, esta función f compuesta con g es una primitiva de esta función. Porque cuando la derivo a esta composición me da esto. Eso como lo escribo a partir de una integral indefinida i.
La integral indefinida de esta parte es esta función composición más una constante arbitraria. ¿No? Llévenlo a un ejemplo concreto. La derivada con respecto a x de x cuadrado sobre 2 es x. Entonces, cuando yo hago la integral de x diferencial de x, yo digo que esto es x cuadrado sobre 2 más una constante arbitraria. Esto que yo escribí acá en este ejemplo concreto es lo que estoy haciendo acá en esta deducción. La derivada de la composición me da esto, quiere decir que la integral de esta parte que tengo a la derecha es esa función composición más una constante arbitraria. Entonces, fíjense que, ¿quién era la derivada de f mayúscula? La derivada de f mayúscula es la f chiquitita. Entonces, este lado izquierdo lo escribo así, que es igual a esto. Fantástico, es igual a esto. Que si yo deseo hacer esta sustitución a g de x, llamarlo u, y aparece la sustitución, ¿no? A u lo llamo g de x, esta parte, entonces la reemplazo por u. Pero tener escrito esto, y olvidarme un poco del contexto anterior, es básicamente tener la integral indefinida de la derivada de f mayúscula en u. Derivada de f mayúscula, que habíamos dicho que era la f chiquitita. Entonces lo que uno puede mostrar, en definitiva, es que realmente esta integral indefinida va a coincidir con esta. Que es lo que pretendía el teorema, que mostremos que esto era una igualdad real. ¿Qué me dice? Y que calcular esta integral indefinida de una expresión ahí un poco complicada se puede reducir a calcular la integral definida de esta expresión, que es mucho más simple que la inicial. La única manera de convencerme que eso es correcto es hacerlo en un ejercicio, porque así solo no vamos a lograr demasiado. Fíjense. Bueno, eso es cierto, ahora lo vamos a ver. Vamos a resolver estos tres ejemplos. Los tres. Quiero resolver la integral indefinida de esta función. Ya no es tan fácil, por más que sea polinómica, sí, fantástico, pero en esta presentación ya no es tan fácil darme cuenta de quién va a ser una función primitiva de la función integrando. Todo esto. Fíjense que es x al cubo más x, todo a la cuarta por 3x cuadrado más 1. Sí, tan rápido como lo hice para las funciones polinómicas y para... También esta es polinómica, pero tendría que escribir el desarrollo de este término a la cuarta, distribuirlo con todo este término para saber cuál es el polinomio gigante que me queda. Puedo ir por ese camino. Pero si tienen tiempo hasta mañana, capaz que lo hacen. No es la idea. La idea es buscar, como decía la placa anterior, que mucha bolilla no les di para venir para esta, es que el éxito del método va a depender de a quién yo decida sustituir por u en la expresión de la función. Porque evidentemente, si yo llamo u a esto, esta expresión de acá sería su diferencial. Entonces, a lo que yo llame u, en el éxito de esa sustitución, va a depender de si aparece también en la función integrando la expresión relacionada con el diferencial de u. Si no aparece, no está buena entonces la sustitución que planteo. Bueno, acá. ¿A quién yo podría llamar u para englobarlo en ese u y también que aparezca la derivada de esa expresión? Por ejemplo,
X al cubo más X. Si yo llamo a u x al cubo más x, puedo proponer miles de cosas, ¿ah? Y las propongo. Después veo si funciona, ¿no? Propongo eso. ¿Quién es el diferencial de u? Bueno, a la vez recuerdo lo que a mí me enseñaron de cálculo 1, ¿no? Si y es igual a f de x, el diferencial de la función, que también lo llamábamos diferencial de y, ustedes saben muy bien que es f' de x, diferencial de x. Entonces, recordando esto, insisto, de cálculo 1, digo, ¿quién es el diferencial de u acá? Bueno, la derivada respecto a x de esto por diferencial de x. Cuando derivo esto, me queda 3x cuadrado más 1. Todo por diferencial de x. ¿Y esta expresión aparece en la función integrando? Deben estar diciendo, y sí, aparece, ¿no? Yo lo pregunto igual. Digo, yo a esto lo estoy llamando u. Y esta expresión es justo todo este término que aparece acá. Todo eso es diferencial de u. Bueno, yo creo que vamos a tener éxito con esta propuesta de sustitución. Porque entonces, ¿cómo queda esto? Queda la integral de u a la cuarta diferencial de u. Esta expresión quedó mucho más compacta. ¿Es más fácil de resolver que la integral original? Y diría que sí. Tengo que resolver esta integral donde la variable de integración es u. ¿Quién es una primitiva de u a la cuarta? A la 5 sobre 5. Exactamente, Germán. U a la 5 sobre 5 y le tengo que agregar siempre la constante arbitraria porque estoy haciendo una integral indefinida. Exacto. Entonces ahora lo que digo es, fantástico, ya lo resolví, pero tengo que volver a escribir las cuestiones con la variable original. Porque ¿de dónde sale esta u? Bueno, ahora lo que me queda es un paso más en donde en vez de escribir u a la 5 sobre 5 más c, ¿qué es lo que tengo que escribir? Es x cubo más x a la 5 más c Sobre 5, de acá, sobre 5. y ahí recién se termina. Ujú. ¿Tengo manera de comprobar si esto que hice está bien? Claro que sí. Después si tengo ganas de hacerlo, pero tengo una manera muy fácil de saber si esto estuvo bien. Se supone que cuando yo derivo al lado derecho, me tiene que dar la función integrando, que es lo que va a dar. ¿Estamos? Entonces, hago una sustitución, veo si tiene éxito para poder resolver una integral mucho más sencilla que la original. La resuelvo, fantástico, y vuelvo a la variable original. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Vamos al otro entonces. Un poquito para acá. Vamos al otro. Bueno, integral indefinida de x cuadrado por el seno de x al cubo diferencial de x. De nuevo, no sé si es tan fácil darme cuenta cuál es una función que al derivarla me dé justo la función integrando. ¿Cuál puede ser una propuesta de sustitución? U igual a x al cubo. Si u es igual a x al cubo, ¿quién es el diferencial? Es x al cuadrado. ¿Y qué te falta? Por diferencial de x. Exacto, no me puedo olvidar los diferenciales. Bueno, esa es mi propuesta. Y creo que, a ver, a esto, por supuesto, yo lo voy a llamar u. Fantástico, eso va a ser mi u. Y dijimos, el éxito depende de que lo que quede como diferencial de esta nueva variable aparezca también en la función integrando. ¿Aparece 3x cuadrado diferencial de x?
Sí. Ah, no. No aparece El el 3. 3. No aparece el 3, pero de última, que no aparezca un número, no pasa nada. Arreglamos el problema fácil. ¿Podés multiplicar y dividir por 3? Exacto, Julia. Multiplico por 3, ahí donde me interesa, y divido por 3 afuera. Entonces, haciendo esa estrategia, todo esto, junto con el diferencial de x, es lo que para mí va a ser el diferencial de u. Entonces, bueno, voy a venir más para acá porque no me queda poco lugar. La integral que me queda por resolver entonces es 1/3 por la integral indefinida de seno de u, diferencial de u. ¿Sí? Siempre el diferencial va atrás de todo. Lo voy a poner adelante. Seno de u, diferencial de u. Bueno, en esta expresión que me quedó, ¿puedo encontrar una primitiva fácil de seno de u? Sí. ¿Quién sería? Ojo. Menos coseno de U. Sí. Entonces el 1/3 lo heredo, me queda 1/3 por menos coseno de u, entonces le pongo el menos acá, más c. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Volver a la expresión de U. O sea, que escribirla como menos 1/3 coseno de X al cubo. Así es. Este menos Más. 1/3, si quieren acá, pueden poner coseno de x al cubo, con el menos adelante y el 3 acá abajo también, ¿no? No hay problema. Bueno, pero lo resolví. Y otra vez, tengo manera de corroborar si hice bien las cosas. Si a esto lo derivo, me tiene que estar dando la función integrando. Y va a dar. Claro que sí. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Vamos con el otro. El que tengo acá. ¿Quién les parece que puede ser una propuesta a usar como sustitución? X al cuadrado más 1. Sí. Insisto, aquel que diga, ¿y por qué eso? Yo hubiese propuesto otra cosa. Fantástico. Propongan esa otra cosa. Y hagan las cuentas. Después verán si funciona o no. En este caso, la propuesta que viene bien es esta. ¿Quién es el diferencial de u? 2X. Por dx. Diferencial x. 2x diferencial x. Y acá pongo un Diferencial. diferencial, al lado también tiene que haber un diferencial, no tienen que estar ahí en el mismo mundo. Bueno, esta es la propuesta. Bueno, entonces digo, tampoco aparece 2x diferencial de x, pero ya aprendí que una buena estrategia sería multiplicar por 2, dividir por 2, y este 5 que tengo acá, ¿qué hago? Por propiedad integral lo saco como constante. Obvio, No. exactamente, lo dejo acá adelante. Entonces, ¿cómo Claro, quedaría? multiplicando. Exactamente, me quedaría 5 medios por la integral de 2x diferencial x es diferencial de u, sobre la raíz cúbica de u. ¿Cómo me conviene pensar esta función integrando para buscarle una primitiva fácil? U a la 1/3. Perdón. Menos. Ahora sí. Bueno, lo escribí así, que está buenísimo. ¿Cómo busco entonces una primitiva? Le sumás 1 al 1/3. Menos 1/3 más 1 sobre menos 1/3 más 1
más la constante arbitraria. Bueno, menos 1/3 más 1. 2/3. O 2, sea que 3. esto es U a la 2/3. Y si acá divido por 2/3 es lo mismo que multiplicar por 3 medios. Sí, 3 medios. Más C. Y entonces, Puedes hacer la multiplicación de las fracciones. ujú, y ahora, Reemplazás en el U. exacto, me queda x cuadrado más 1 a la 2/3 más C. Así es, así es. En GeoGebra, correcto. En GeoGebra uno puede usar un poco también esta estrategia de búsqueda, más que nada para corroborar, porque ustedes van a tener que aplicar estas fórmulas, ¿no? Si yo pongo f de x, voy a poner la del medio que es más fácil de escribir. X al cuadrado por seno de x al cubo. Qué linda la gráfica. Divina. Háganla. Parcial 1. Hagan la gráfica de esta función. Si uno pone integral, pone la función f, la variable es la x, ¿no? Ahí. Lo que me hace GeoGebra es dar una sola, con una constante que la elige 0. Entonces tiene una manera de, no sé, corroborar lo que uno va encontrando como resultado. Pero insisto, GeoGebra lanza solo una y le pone el cosito acá abajo de la constante que elige, que es 0. Así que si quieren, por supuesto, lo pueden usar para corroborar los resultados. Bastante simple, no, para nada difícil meterlo en GeoGebra. Bien. Ahora, si bien la técnica de sustitución es de a poquito uno se va metiendo en este mundo, hay que tener cuidado cuando se resuelve una integral definida por el método de sustitución. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque cuando la integral definida de esta expresión tiene estos extremos que son a y b, al pasar a resolver otra integral donde la variable es otra, donde la función cambió, los extremos de integración no tienen por qué ser los mismos que los originales. Entonces, ojo y presten atención a lo que estamos viendo acá. Si yo resuelvo una integral definida por el método de sustitución, los extremos de integración van a cambiar o pueden cambiar. Entonces, la estrategia para resolverlo es, en cuanto a lo que es la demostración, es seguir tal cual lo que habíamos hecho antes en la demostración para el caso de una integral indefinida. Nosotros habíamos visto que en el caso de tener esta función integrando, una primitiva de la función integrando era esta composición. Que cuando yo la evalúo en los extremos de integración, me queda f de g en b menos f de g en a, la cuentita. Ahora, si yo hago esta integral para la función f, fíjense, una primitiva de la f es la f mayúscula, que la evalúo ahora en la propuesta de estos dos extremos. Y entonces sí, el resultado que obtengo es el mismo de antes. Entonces, estas dos cosas son las iguales. El error habitual es hacer una sustitución y mantener los mismos extremos originales. Eso no está bien. Los extremos van a cambiar porque hubo una sustitución en el medio que hizo que cambiara la función integrando. Entonces vamos a ver un ejercicio
justamente de esto. No mezclemos las cosas, ¿no? Ojo ahí. Supongamos que yo quiero calcular esta integral. Integral de 0 a 2 de la raíz de 2x cuadrado más 1 por x diferencial x. Uno lo puede hacer de dos maneras diferentes, pero esas dos maneras diferentes no se tienen que mezclar, ¿no? Si yo elijo un camino, lo tengo que seguir estricto. ¿Cuál sería un primer camino de abordaje de este ejercicio? Digo, no quiero meter la pata con lo que recién me dijeron, que si resuelvo una integral definida con el método de sustitución, los extremos cambian, y digo, yo soy muy cuidadosa, tengo miedo a errar, entonces voy por el camino seguro. ¿Cuál sería el camino seguro? En principio, yo lo que sé por el teorema fundamental del cálculo parte 2, que a esta función integrando le tengo que buscar una primitiva. Entonces digo, busco primero, bueno, es lo que está acá, busco primero una familia de funciones primitivas de la función integrando, y una vez que la encuentre, tomo una y hago el valor de la función en los extremos. Entonces, eso es lo que se supone que vamos a tratar de hacer. Acá viene alguien que no. Voy a poner un poquito más grande, ¿no? Hago la integral indefinida, en donde la propuesta es llamar a u a 2x cuadrado más 1, que es justo lo que aparece acá. Esto para mí va a ser mi u. El diferencial de u es 4x diferencial de x. Bueno, el 4 no está. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos aparecer. Ponemos acá y lo ponemos acá. Cuando hacemos entonces la sustitución, queda esta expresión mucho más simple que la original, donde una primitiva en este caso es un cuarto por u a la 3 medios sobre 3 medios. Volvemos a la variable original. ¿Qué hago? Como quiero resolver esta integral definida, digo, esta particular es una función primitiva. Y el teorema fundamental del cálculo, parte 2, me dice, proponela como primitiva y evalúala en estos extremos de integración. La evaluamos en 2, le restamos esta función primitiva evaluada en 0 y obtenemos el resultado, 13 tercios. Este sería el camino reservado, el que cuando uno no quiere meter la pata hace estas cosas, ¿no? Lo hace de a poquito. Fantástico está el camino, yo no tengo nada que decir. Ahora, digo yo, no, yo soy bastante más segura y puedo ir por un camino un poquito más complicado, o al menos en donde tengo que tener algunos cuidados y yo estoy segura de que esos cuidados los voy a tener, entonces voy por el otro camino. Que como camino es más simple, es como ir por un camino de tierra o por un camino de asfalto. Bueno, ahora voy por el camino de tierra, donde tengo que tener más cuidado. Llego igual, ¿eh? Probablemente llegue más rápido, capaz, que es más corto el tramo. Bueno. Y voy por este camino, en donde ya empiezo planteando la integral definida. El camino es muy parecido. Primero se propone cuál es la sustitución. La voy a volver a escribir, ¿eh? Si bien está ahí arriba, la sustitución es esta. U igual a 2x cuadrado más 1. Después, ¿quién tengo que calcular el diferencial? 4x diferencial de x. Y después quedan dos cosas más. Cuando la variable original toma el valor de x igual 0, me pregunto qué valor tiene mi nueva variable que es u. Entonces lo reemplazo de acá. Cuando x vale 0, hago 2, 0 al cuadrado más 1, u vale 1. Y cuando la variable original x toma el valor 2, que es este extremo de llegada, digo, ¿cuál es el valor que me queda para la nueva variable? Y reemplazo. La x la reemplazo por 2, me queda 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, 8 más 1, 9.
esa nubecita aclaratoria que yo venía poniendo para la técnica de sustitución para una integral indefinida, ahora la nubecita es un poquito más importante en cantidad de información. Cuando la integral es definida, no solo tengo que agregar la sustitución y el diferencial, sino tengo que ver cómo cambian los extremos. Entonces, en donde voy a prestar atención es a esto y a los nuevos extremos de integración. Ustedes verán que queda la integral desde 1 a 9, de 1 a 9, de la función integrando como quedó antes. Eso no va a cambiar. 1/4 por u a la 1/2 diferencial de u. Entonces, tengo que resolver esta integral. No tengo la necesidad de volver a la variable original. Si esta es mi primitiva, la evalúo en 9, la evalúo en 1, hago la resta y el resultado final es el mismo, obvio. Este camino es más corto. No está mal, está fantástico, pero ojo, que los extremos de integración cambian. Yo elijo, no sé, el que quiera, mientras lo haga bien. No mezclemos los caminos. Muchas veces pasa que cómo los mezclan. Yo les cuento cómo los mezclan. Realmente hacen cualquiera, el resultado final termina siendo correcto igual, pero conceptualmente se los van a corregir. Muchos hacen esto. La integral de 0 a 2 de la raíz de 2x² más 1 por x diferencial x. Plantean la sustitución. Fantástico. Entonces les queda 1/4 por la integral u a la 1/2 diferencial de u y ponen esto. Entonces ponen 1/4 por, ponen lo que queda acá, digamos, u a la 3/2 sobre 3/2 entre 0 y 2. Y después dicen, tengo que volver a la variable original. Entonces les queda 1/4 por el u es 2x² más 1 a la 3/2 sobre 3/2 entre 0 y 2. Hacen la cuantita y la cuantita les da 13/3. Entonces salimos todos del parcial. Che, ¿cuánto te dio? 13/3. A vos también, 13/3. Fantástico, a todos nos dio 13/3. Bueno, la mitad del curso lo tiene bien, la otra mitad del curso lo tiene mal. Porque conceptualmente hizo un error. Conceptualmente, esto no es correcto. Y esto tampoco es correcto. Nada más que, ¿vieron cuando uno mete la pata una otra vez y es como que se compensa el error y termino dejando algo que está bien? Bueno, eso no está bien. Eso no está bien. Porque los extremos de integración, cuando yo decido hacer una sustitución, no veo que estén cambiando. Hay excepciones de situaciones que justo quedan los mismos extremos, pero justo, casualidad, el tipo de función que se está trabajando, puede pasar. Pero no tengo por qué suponerlo. Entonces, ojo, no mezclemos los caminos. Elijo el primero, que es el más reservado, el más seguro, o este, que es usando el teorema como corresponde. En este yo no vuelvo nunca a la variable original. Bueno, cada uno sabrá después cuál es el camino que va a optar por realizar mientras lo haga bien. Ningún problema ninguno de los profesores. ¿Está bien? Bueno, esta parte, que es la que tiene que ver con estas dos conclusiones, sí las vemos mañana juntos en la facultad porque hay que hacer un montón de cositas y bueno, no tenemos mucho tiempo ahora. Así que por hoy me parece que es suficiente. Voy a dejar acá de grabar.